Y el Gobierno de México confirmó 23 casos positivos con la nueva variante Omicron en el país. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre, nos dice que según el parte médico, el 70% de los contagios se ha producido en personas que no estaban vacunadas contra el nuevo coronavirus. La variante Omicron está en México, aunque por ahora la mayoría de los pacientes se registran en la capital mexicana y el Estado de México. Otro fue confirmado al interior del país y uno más es sospechoso. De los 23 casos, 3 fueron importados y los restantes siguen en estudio. Y 70% de quienes han sido identificados en este conjunto de 23 secuencias genéticas no habían sido vacunados. Entonces, esto nos lleva también a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de COVID es vacunarse. Y mientras el gobierno federal llama a vacunarse, senadores de la República se sienten preocupados cuando la población intenta minimizar al nuevo coronavirus y creer que la pandemia terminó. Piden que los mensajes desde el presidente de la nación hasta los emitidos por sus funcionarios también sean más claros y menos políticos. Se dan mensajes, pero no se dan soluciones ni datos precisos de qué está pasando en nuestro país. Se habla de que ya está aquí en México esa nueva variante y pues deberíamos de aprender de lo que ya hemos vivido. Y aquí en las enfermedades hay que ir midiendo a la enfermedad, hay que ir ver cómo va respondiendo y qué medidas se van tomando. A veces no es necesario encerrar a la gente en un sitio para tenerla controlada en lo más mínimo. A veces no es necesario tomar medidas muy drásticas. Las políticas públicas son esenciales, pero pues tenemos que seguir a la ciencia y eso es fundamental. El que Omicron haya llegado a México no es casualidad. Sabemos que el virus viaja en avión y con la interconectividad que tenemos en el planeta es evidente que si está en un lugar estará en todos lados, y por eso la urgencia de ver a esta pandemia y solucionar esta pandemia con una mirada global. La variante Omicron por ahora se concentra en 4 estados de los 32 que conforman a la República Mexicana, y es claro que el número de contagios, aunque lleva semanas hacia la baja entre un 19 y un 10% menos, podría aumentar en las próximas semanas ante la rápida capacidad de transferencia de la variante. Hasta el momento, aunque la información sigue siendo incompleta, hay una idea de que sí, efectivamente es más transmisible. ¿Cuánto más? Es lo que habrá que precisarse. Hasta el momento algunas indicaciones sugieren que es 2 veces más transmisible que la variante Delta, por ejemplo. Pero hay que ver cómo se comporta en distintos contextos. Dentro de esos contextos figura la condición social del país o la comunidad con infectados, obesidad, hacinamiento, comorbilidad. Ya se contabilizan al menos 5 variantes del nuevo coronavirus con unas 12 mutaciones que permiten la infección de las células. La Organización Mundial de la Salud clasificó a Omicron como variante de preocupación con riesgo global muy alto ante sus más de 30 mutaciones. Quizás estaríamos frente a la primera variante endémica donde posiblemente contagiará a la población, pero no causará mayor letalidad. Es importante nada más señalar que no sabemos por qué es más contagiosa, si son características intrínsecas del virus o es más bien porque sí está evadiendo la inmunidad. De allí que desde el criterio científico la vacunación es importante, pero sola poco puede hacer ante las adaptaciones que va presentando el virus. Otras medidas deberían acompañar a la inoculación para disminuir la cantidad de nuevos contagios. México no hace pruebas a la entrada para detectar los casos. México no pide esquemas de vacunación para entrar al país. Y esto es importante. Hay países, especialmente en Asia, que están teniendo estas políticas de COVID-0 que bueno, si son draconianas o no draconianas las podríamos debatir, pero sin duda están detectando los casos. Y entonces en estas cuarentenas y todo esto están controlando los contagios y pues no sabemos bien a bien de qué viene Omicron, no sabemos si dejará secuelas. Se calcula que más del 95% de los casos de COVID-19 en México y que ya suman poco menos de 4 millones de casos positivos obedecen a la variante Delta. Omicron deberá enfrentarse a la propia Delta y al sistema de vacunación en el que México tiene a un 88% de su población adulta con el sistema completo de dosis aplicadas. La aparición de Omicron a finales de año preocupa a médicos y científicos mexicanos cuando es la época en la que entra el invierno con fuerza al país y aumentan las enfermedades respiratorias. Las reuniones familiares y las personas en tránsito también crecen, lo que podría estar generando lamentablemente un caldo de cultivo para una nueva oleada de contagios.
Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Ciudad de México.